Bueno, mis hermanos amados, muy buenas noches, Dios les bendiga. Una vez más me complace grandemente compartir con ustedes, con mis amados hermanos de Filadelfia, la palabra del Señor. Esa palabra tan consoladora, tan rica en fortaleza, en consuelo, en gracia del Señor. Amén. Bueno, el pastor inicialmente hizo una lectura bíblica en el Evangelio de San Marcos, en los capítulos 15, versos 42 al 46, donde se narra que habían ido a pedir a Pilato el cuerpo de Jesús, y que Pilato lo había concedido. Recordemos una profecía en el libro del profeta, creo que la mencioné hace 15 días, pero vale la pena hacer énfasis de nuevo en ella porque esa lectura nos conecta con el tema de esta noche. Amén. Se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, verso 9. Voy a leerlo de nuevo. Y se dispuso con los ricos, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Yo les decía ahora 15 días que los judíos habían dispuesto que Jesús tuviera una muerte de malhechor, por eso murió crucificado, y que también tuviera una sepultura de malhechor, pero en este caso el Señor cambia los planes, los propósitos de los escribas y fariseos, porque Él no tuvo una sepultura de malhechor, por todo lo contrario, tuvo una sepultura privilegiada, acorde con una persona acaudalada, adinerada, porque el sepulcro era de un hombre prominente en Israel. Y este hombre donó ese sepulcro para que Jesús fuese puesto allí. Por eso el profeta Isaías, siglos antes del suceso que estamos narrando, profetiza ese acontecimiento. Mas con los ricos fue en su muerte. Por eso habla de un sepulcro nuevo, un sepulcro cavado en la roca en el que nunca nadie había sido puesto. Fue la primera persona que sepultaron allí. Todo obedeciendo a un designio de la providencia, a una profecía promulgada con siglos de anterioridad. No, de esa manera la palabra de Dios una vez más vemos que se cumple, tal y como había sido predicha siglos antes. Jesús fue sepultado y la entrada del sepulcro fue tapada con una gran piedra. Después los líderes religiosos fueron con los soldados de guardia para sellar y asegurar el sepulcro. Leamos en Mateo también 27, 62 al 66, una lectura análoga a la que acaba de hacer el pastor al iniciar. Mateo 27 también habla de del mismo acontecimiento. Mateo 27, 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Mañana pues, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces ellos habían acusado a Jesús de engañador, porque le dijeron a Pilato que ese engañador había dicho: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Entonces le mandan a Pilato, o le sugieren a Pilato que asegurara en debida forma el sepulcro.
para que no hubiese forma de que el cuerpo fuera llevado en forma clandestina, en forma ilícita. Entonces, los mismos judíos, aquí ellos acusan al Señor de engañador, y ellos mismos después dicen, le dan dinero a los soldados y los sobornan para que no fueran a divulgar que el Señor había resucitado. Entonces, todo la misma artimaña de ellos se vuelve en su contra, porque los engañadores no fueron ellos en lugar de Jesús. Y una vez más se pone de manifiesto la forma ruin, la forma inhumana, la forma pues pecaminosa en la que ellos procedieron en contra de Jesús. Y las mismas palabras que ellos profirieron en contra del Señor, ahora ellos mismos las estaban profiriendo, acusándose ellos mismos, o acusándose no, apareciendo ellos mismos como engañadores, ¿no? Pretendían engañar al pueblo y decir que el Señor no había resucitado, que el cuerpo que lo habían llevado y lo habían escondido. Pero todas las cosas no, la verdad, como se dice, la verdad cae por su propio peso. Y de esa manera los propósitos de ellos, una vez más, se ven frustrados por la providencia de Dios. Bien, los 4 evangelios entonces concuerdan en el detalle exacto de la resurrección de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran, cada uno a su manera, la forma como Jesús resucitó. Ese episodio aparece registrado en cada uno de los evangelios, la resurrección del Señor. Mateo en su libro relata que antes de que llegaran las mujeres a la tumba, hubo un terremoto y el ángel de Dios apareció y quitó la piedra de la entrada del sepulcro. Según Mateo 28, 1 al 4, los soldados que estaban vigilando el sepulcro, al ver el ángel, quedaron como muertos de miedo. Jesús les había dicho a los suyos anteriormente que tendría que morir y que resucitaría al tercer día. Y acá nos encontramos con una historia pues un poquito asombrosa, un poquito pues que uno leyéndola así en forma desprevenida no le da mucha importancia, pero en la medida que leemos los evangelios y leemos en cada evangelista el episodio de la resurrección, nos damos cuenta que los discípulos no creyeron lo que les dijeron acerca de la resurrección de Jesús. María Magdalena les dijo a ellos y no le creyeron. Las mujeres también fueron y narraron a los discípulos la resurrección del Señor, tampoco les creyeron. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué si el Señor había caminado con ellos 3 años y medio, les había enseñado, les había hablado de su muerte y en reiteradas ocasiones les había dicho que resucitaría al tercer día, ¿no? Que sería muerto, que los judíos, que por causa de los judíos y de los principales sacerdotes y escribas, él sería muerto y sería crucificado, pero que al tercer día él habría de resucitar. Y ahora cuando ya el suceso se da, cuando esa realidad se presenta, los discípulos no creyeron. Y uno se pregunta, ¿pero por qué esa situación? ¿Por qué ellos no creían? Bueno, realmente pues así había sido dispuesto por el Señor, ¿no? Las que sí creyeron fueron las mujeres. Y es interesante que el testimonio de ellas se corrobora con el propio Jesús, porque después Jesús aparece a los 11 y se da a conocer, se revela. Entonces, de esa forma, el mismo Señor Jesús les muestra a los discípulos que lo que las mujeres les habían contado era una realidad, que ellas no habían inventado esa historia, sino que había sido una realidad, pero no, de primera mano no creyeron. Los discípulos no creían la noticia de la resurrección de Jesús, aunque las mujeres recordaron y creyeron las palabras de Jesús acerca de su resurrección, los discípulos todavía no creían. Cuando las mujeres les contaron lo que había sucedido en la tumba, pensaron que esto era solo un cuento. Resulta difícil de creer, ¿no?, que los discípulos que presenciaron los milagros del Señor, que fueron testigos de primera mano de esos acontecimientos gloriosos,
en un momento dado habían dudado de la resurrección del Señor, ¿no? A sabiendas de que el propio Jesús les había hablado de esa manera. Y uno dice, bueno, ¿por qué estos hombres son tan incrédulos? ¿Por qué obraron de esa manera? Y hermanos, hoy día nosotros también a veces dudamos de la palabra del Señor. Siendo la palabra del Señor tan evidente, tan concisa, tan exacta, a veces nosotros no creemos en la palabra del Señor. Y hay una palabra que a mí esta semana leyendo el pasaje de la resurrección del Señor me toca. Cuando Tomás le dice a los discípulos que hasta que él no toque las manos del Señor Jesús y los pies y meta la mano en el costado, no creería. Entonces Jesús mismo se le presenta, estando ya presente Tomás, se les presenta. Y el Señor invita a Tomás a que toque las manos de él y los pies y coloque la mano en el costado, ¿no? Y le dice el Señor, no seas incrédulo si no cree. Ahora, y a manera de reprensión le dice, porque me has visto, has creído, Tomás. Y aparece una sentencia final que hoy en día tiene mucha resonancia para la iglesia y para todo el mundo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy en día el dicho popular de la gente es, yo hasta que no vea, no creo. Hasta no ver, no creer. Y esa filosofía ha tomado fuerza a tal extremo de que hoy en día la gente es escéptica. La gente únicamente, verdaderamente cree en lo que ve. Pero el principio del Señor es inviolable. El Señor dijo, hay que creer para ver, porque eso es fe. Porque si yo creo en lo que veo, ya no sería fe. Y el Señor habla esa bienaventuranza maravillosa. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hermanos, eso aplica a mí. Eso aplica a todo cristiano en el día de hoy, ¿no? Creer en la palabra del Señor. Creer que sus dichos, que sus mensajes son verdaderos, son ciertos, son veraces, y la palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, la palabra del Señor se cumple. Jesús aparece a sus discípulos. 2 de los discípulos iban camino hablando de la muerte de Jesús y también de lo que se les había contado acerca de su resurrección por boca de las mujeres. Estos 2 hombres en el camino de Emaús eran discípulos del Señor y iban comentando los acontecimientos que habían acabado de suceder. Y eran 2 de los discípulos del Señor. Y de repente un hombre se les une y empieza a hablar con ellos y hablar, y ellos no lo identificaron de primera mano, y se trataba del propio Jesús, que se les había unido, y empezó a hablar con ellos y a participar en la conversación, pero tampoco lo reconocieron. Y una vez más vemos nosotros la percepción tan corta de estos hombres, ¿no? Que estando el propio Señor hablando con ellos, no lo identificaran, no lo reconocieran, al menos por el tono de la voz, por la forma como les hablaba. Son cosas que uno de pronto no las asimila de primera mano, pero esa es la condición humana, ¿no? Hombres que estuvieron cerca del Señor, que presenciaron los milagros, que recibieron doctrina, que estuvieron tanto tiempo acompañándolo, a última hora resultaba que no creían, que no estaban muy convencidos. Jesús les hizo una pregunta haciendo como que no lo sabía de qué estaban hablando. Los discípulos se mostraron desilusionados por todo lo que había pasado, iban contándole esas cosas a Jesús porque no reconocieron que era él mismo quien hablaba con ellos. Lucas es muy explícito en este relato, ¿no? Amplía mucho el relato del camino de Emaús.
Todo lo que sucedió con Jesús había sido profetizado cientos de años antes por medio de Moisés y los profetas. Los discípulos de Jesús debieron haber creído la palabra de Dios. Hermanos, estos pasajes nos hacen a nosotros cuestionar nuestra propia fe. ¿Hasta qué punto realmente somos creyentes? ¿Hasta qué punto le creemos al Señor? ¿Hasta qué punto Dios es un Dios de la verdad? Dios es un Dios verdadero, Dios es un Dios veraz. ¿Hasta qué punto nosotros somos escépticos en creer lo que la palabra nos muestra, nos habla? Jesús hizo lo que acostumbraba hacer con sus discípulos durante los 3 años que estuvo con ellos. Entró y se sentó con ellos a la mesa, pero esa vez, cuando tomó en sus manos el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio. De repente Jesús desapareció. El cuerpo de Jesús era el mismo que había sido clavado en la cruz, solo que ahora había cambiado. Ahora era un cuerpo que podía vivir para siempre en el cielo. Nunca más volvería a morir. Jesús podía aparecer y desaparecer en el momento que deseara. O sea, otra nueva comida compartida con el Señor después de la cena última, ¿no? Después de la resurrección sucede este acontecimiento. Jesús enseña a los discípulos. Lucas 24, 36 al 46. En el camino, Jesús comenzó a explicarles los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Ya en el pueblo, cuando Jesús partió el pan, sus ojos les fueron abiertos y sus discípulos lo reconocieron. Interesante. Sus ojos les fueron abiertos y lo reconocieron en esta comida que comparte con ellos después de la resurrección, porque antes de morir, la última cena, ahora después de la resurrección, otra comida que les comparte, y es aquí donde los ojos les fueron abiertos. Jesús les enseñó y los convenció con la palabra de Dios de que Él era el Salvador, que tenía que morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Jesús les mostró las heridas hechas por los clavos en las manos y los pies para darles más seguridad. De pronto uno no se explica muy bien cómo un discípulo del Señor se mostrara tan escéptico al creer, ¿no? Que hasta que no viera las señales de los clavos en las manos y en los pies de Jesús, no creería. Pero el Señor le invita a que toque las manos, los pies y coloque coloque la mano en el costado para que corroborara que era cierto lo que se había hablado del Señor. Dios quiere que este mensaje de salvación se extienda por todo el mundo para que los demás escuchen y crean a Jesús, su muerte, su sepultura y su resurrección. Dios quiere que todos sepan que hay un camino de salvación y esa salvación se encuentra en Jesús. Cada individuo tiene que decidir creer o no creer. En el pasaje que les narramos ahora 15 días, nos hablaba de 2 hombres clavados con Jesús también, crucificados, ¿no? Uno fue salvo, otro se perdió. Teniendo los dos la misma oportunidad, uno de los dos creyó a última hora, se acogió a la misericordia de Dios, reconoció que el Señor era una persona honesta, que ellos estaban en la cruz porque merecían ese tipo de muerte, pero que Jesús ningún mal había hecho. Y él se acoge al Señor, le pide misericordia y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando hayas venido a tu reino. Y fue salvo. Hoy en día existen también personas que creen en el Señor y también existen los que no creen en el Señor. La historia se repite y vemos que esos 2 hombres son figura de la humanidad. Una porción grande de los hombres de la humanidad cree y está creyendo en este momento en
en la persona, en la obra expiatoria del Señor en la cruz del Calvario. Otros se rehúsan a creer y mueren en esa actitud, ¿no? De no creer. Pero pues en uno u otro caso Dios ya tiene una sentencia dictada para cada una de las dos actitudes. Amén. Los discípulos vieron a Jesús regresar al cielo, un par de ángeles aparecieron junto a ellos y les dijeron que Jesús, en la misma forma que había ido al cielo, en esa misma forma regresaría. El famoso pasaje de la ascensión al cielo. Entonces, es interesante que esa profecía está por cumplirse también, la venida del Señor. Según 1 Tesalonicenses 5 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando yo, en estos días, leyendo ese pasaje de 1 Tesalonicenses, me dio gozo, porque yo no había caído en cuenta de un detalle. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Eso quiere decir que Dios va a despertar a los que murieron en Él, ¿no? La voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. O sea, la propia voz de Jesús va a despertar a los difuntos, a los santos creyentes que mueren en el Señor. Yo no había captado muy bien ese punto de la Escritura, y para mí es un consuelo saber que cuando yo muera y me sepulten, el Señor me va a despertar, y a ustedes también. Amén. Eso para mí es un consuelo grande, porque Jesús me va a despertar con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del cielo. Gloria a Dios. Pablo, que fue un hombre un teólogo grande, el misionero por excelencia, relata en 1 Corintios 15 esos detalles de la resurrección. Recordemos que Pablo fue un hombre el apóstol que más cartas escribió, las 14 epístolas paulinas. Y pues Pablo fue un hombre que tuvo el privilegio de ser educado por un rabino judío prominente, por Gamaliel. La mente más lúcida, más preclara de esa época en Israel fue Gamaliel, un catedrático. Y ese hombre fue el que formó teológicamente a Pablo. Por eso es que Pablo escribe en una forma tan erudita, tan especial. Y ese pasaje de 1 Corintios 15 pone de manifiesto, ¿no?, la sabiduría, la mente tan lúcida de Pablo cuando habla de la resurrección. Y todas las cartas de Pablo tienen esa impronta, ese sello tan particular. Dios hace las cosas, hermanos, de una manera asombrosa y a la perfección. Y este pasaje de la resurrección del Señor, de la ascensión, de la incredulidad de los discípulos a sabiendas de que se les había predicho la muerte y la resurrección, nos pone de manifiesto a nosotros, hermanos, hasta qué punto nosotros hemos asimilado completamente la palabra de Dios, o aún dudamos. Y aquí hay una reflexión, ¿no? Vale la pena cuestionarse, ¿no? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo hemos respondido al llamado? Si realmente somos como Tomás, o somos como las mujeres que sí creyeron de primera mano ese acontecimiento maravilloso. Entonces es bueno que nos detengamos y reflexionemos y pensemos, ¿no? Si la iglesia en este momento es fiel a la palabra de Dios, si la iglesia nos estamos acogiendo a lo que la Escritura nos ha mostrado, o si por el contrario todavía tenemos de pronto alguna duda, algún impedimento que nos
valga la redundancia, nos impida ser buenos cristianos, ser creyentes verdaderos. Pensemos en eso y hablemos con Dios, pidámosle que nos perdone si hemos sido incrédulos y que si creemos que nuestra fe cada día, hermanos, se acentúe más, se afiance más en el Señor. Y el Señor está muy cerca, hermano. La venida del Señor está cerca, el arrebatamiento del Señor está cerca, y mientras tanto debemos de cumplir lo que el Señor le dijo a los discípulos en Marcos 15, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿no? Y de hacer discípulos a todas las naciones. Esa fue la última demanda del Señor antes de ascender. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿no? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, mientras el Señor viene, tenemos una tarea pendiente: enseñar a ser discípulos, compartir la palabra de Dios, para que más personas sean llevadas a los pies del Señor, para que más personas se añadan a ese ejército grande de la Iglesia universal, y para que más personas sean arrebatadas también de la mano del enemigo, de Satanás. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te bendecimos, Señor, te damos la honra y la gloria por tu palabra, que es fiel y verdadera, por tu palabra, que es una palabra poderosa, que nos trae seguridad, que nos trae fortaleza, que nos trae consuelo, Señor, que nos ayuda en todas nuestras necesidades, en todos nuestros momentos difíciles, Padre, que es como nuestro baluarte, que es como nuestra roca de salvación. Gracias te damos porque esa roca inamovible es Jesús, y en Él está cimentada nuestra fe, nuestra salvación, nuestra redención, y aún nuestra resurrección, Señor. Bendito Dios, te alabamos por esta palabra maravillosa, por estos estudios que hemos venido realizando, y permítenos, Señor, que cada día tu palabra nos cautive más, nos llene más de gozo, nos llene más de poder para llevar a cabo esa tarea, la gran comisión de ir y hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles todas las cosas que están escritas en tu palabra. Bendice la iglesia en esta noche, Señor. Bendice cada hermano, cada hermana en su hogar, en su respectivo lugar. Bendice a los enfermos, Señor, que el pastor mencionó hace un rato. Señor, rogamos por Plinio, por Nelly, por cada enfermo, Señor, por cada hermano que se encuentra delicado de salud. Señor, que tu gracia y tu misericordia alcance a cada uno, conforme a tu voluntad y a tu misericordia. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Fue un placer grande poderles compartir desde acá, y una vez más, saludos a la familia.